Bueno, el SEPMIG, que es el Seminario Permanente sobre Migración Internacional aquí en el Colegio de la Frontera Norte, cada año el ciclo está dedicado a una temática general y sobre esa base las distintas sedes que organizan las sesiones que integran el ciclo buscan de alguna manera perfilarlo alrededor de esta temática. Por cierto, no está por demás subrayar que este año el SEPMIG cumple su aniversario número 15 en una institución como la nuestra que tiene 31 años. Eso nos habla de que un espacio como el SEPMIG pues es el seminario más consolidado y más antiguo aquí dentro del COLEF. En este año decidimos dedicar el ciclo a la temática de las reformas migratorias en el mundo. Esto pues casi que por razones obvias, ¿no? Nosotros aquí en el COLEF, pues como sabemos, la línea de estudios sobre migración es probablemente la primera de las líneas que surgió aquí en el COLEF y es algo que ha sido una constante a lo largo de sus 31 años de historia. Y precisamente por ello y precisamente por la importancia que tiene tanto en los medios como en la política como en la academia el tema de la reforma migratoria, si va a haber, si no va a haber, hacia los migrantes indocumentados en Estados Unidos, pues pensamos que era obligado hacer una reflexión extensa, no solamente sobre las posibilidades de reforma migratoria en Estados Unidos, sino sobre las reformas migratorias en el mundo. ¿Qué ha sido de este mecanismo de los distintos estados-nación con respecto a la presencia de sus comunidades migrantes? ¿Cuáles han tenido más éxito? ¿Cuáles han tenido mayores limitaciones? ¿Cuáles han sido las experiencias en otras latitudes del planeta? Es por eso que decidimos centrarnos en esta temática para lo que fue el ciclo 2013, que cierra ahora ya con su última sesión en diciembre de 2013. A mí me parece que ha sido verdaderamente una bocanada de aire fresco, porque efectivamente tanto en la academia como en la esfera mediática, como incluso a nivel político, lo que estamos viendo es que efectivamente los ojos los tenemos puestos en lo que hace o deja de hacer la clase política en Estados Unidos, ¿no? Lo que decide Washington, lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo, cómo están las correlaciones de fuerzas, etcétera, pensando que esta es la única reforma migratoria que se ha celebrado y que se va a celebrar, cuando que en realidad nosotros como institución académica tenemos que dar un paso atrás y decir, bueno, ¿qué hay de las reformas migratorias en otras latitudes y qué hay de las reformas migratorias que se han celebrado en el pasado en otros países? Entonces, por ello nos ha parecido muy sano el poder escuchar, por ejemplo, a ponentes en contextos como el europeo, hablándonos de, bueno, cuáles han sido las experiencias por allá, a ponentes de América Central, por ejemplo, hablando de cuáles han sido las experiencias también en ese sentido, y también, bueno, ha habido ponentes que desde luego se han centrado en el caso estadounidense desde distintos ángulos. Entonces, en ese sentido, creo que el seminario ha podido proveer de una contribución, si lo queremos ver así, modesta, pero importante, en términos de proporcionar pues distintos enfoques y con ello pues tratar de dotar a la audiencia de mayores elementos de carácter académico para poder ver de qué se trata un mecanismo como las reformas migratorias frente a lo que son comunidades migrantes que en un momento dado pueden estar enfrentando situaciones muy difíciles en términos de acceso de ciudadanía o no acceso a la misma. Bueno, para la sesión de cierre, ahora en diciembre de 2013, tenemos invitado al doctor Thomas Lothar Weiss, quien encabeza la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones en México. Y el doctor Weiss ha accedido a venir para la sesión de cierre a este seminario con la finalidad de presentarnos pues prácticamente una primicia, ¿no? Que es el reporte que ha generado la Organización Internacional para las Migraciones sobre el estado de las migraciones en el mundo en el 2013. Pensamos que eso va de alguna manera a poder
situar todavía en un contexto más grande el tema de las reformas migratorias, sobre todo porque este informe no es nada más decir si hay más o menos migrantes en esta o en aquella latitud en el mundo, sino sobre todo porque este informe, como estila hacerlo la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, va a estar muy enfocado en el tema de bienestar de los migrantes y en el tema del desarrollo, que son dos variables fundamentales cuando hablamos de procesos migratorios, de flujos migratorios, es decir, cuando hablamos en términos que son este tipo de variables muy higiénicas y muy frías, cuando hablamos de bienestar de los migrantes, cuando hablamos de desarrollo, entonces estamos hablando de los migrantes de carne y hueso. En ese sentido, pensamos que desde ahí esto nos va a proveer un marco adecuado para poder contextualizar aún más la importancia y el papel de procesos como las reformas migratorias en el mundo.